Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a otra nueva edición de Huertos de Cero. En esta ocasión vamos a ver frijoles. También tiene otros nombres como porotos, judías, alubias o como le digan en tu región. Lo que vamos a ver es cómo germinarlas y luego plantarlas. También veremos una forma para hacerle un correcto entutorado. Frente a mí tengo el método que utilizamos. Como pueden ver es muy sencillo. Se trata de listones de madera que se cruzan arriba y se unen entre ellos por otro listón. La verdad que es muy sencillo de hacer. Antes de empezar, cabe destacar que el frijol tiene dos formas de crecimiento. Una en forma de enredadera, para eso necesitamos los tutores, y la segunda forma es en forma de arbusto, así que no necesitan tutoramiento. Como las nuestras sí necesitan hacer enredadera, usaremos este sistema de tutores. Aquí pueden ver unas que tienen mayor desarrollo, ya se encuentran haciendo enredadera por sus tutores. Bueno, dicho esto, empecemos. Para esta primera parte haremos el germinado. Para ello tomaremos nuestro semillero y lo llenaremos con nuestro sustrato. La idea es llenarlo de forma pareja y compactar un poco el sustrato para evitar que quede aire en la parte de abajo. Ya terminada esta parte, nos dispondremos a sembrar las semillas. Haremos un orificio por lugar y iremos colocando dos semillas para asegurarnos que germine por si una falla. Después de terminar esto, lo único que queda es hacer el primer riego abundante y luego procederemos a vigilar las semillas. Ya han pasado 3 días y como pueden ver los frijoles se desarrollan muy rápido. Ahora nos encontramos en el quinto día y la mayoría de semillas ya empieza a germinar. Lo dejaremos un tiempo más para seguir viendo el avance. Ya es el día 8 y si bien tienen un buen tamaño, lo ideal es que midan entre 10 y 15 centímetros para hacer el trasplante. Así que le daremos un par de días más. Es el día 11 y nuestros frijoles ya tienen el tamaño necesario para poder trasplantarlos al huerto. Ya nos encontramos en el huerto de nuevo, pero antes de trasplantar las plantas, vamos a armar los tutores. Para esto vamos a utilizar listones de madera y algunos precintos. Como pueden ver son precintos plásticos, no son muy grandes. Empezamos tomando dos listones y formando un triángulo con ellos, y en la parte superior ponemos otro listón más para formar la base del techo. En esta posición vamos a empezar a unirlos con precinto y de esa forma ir formando la estructura de un lado. Como se observa, clavamos un listón de un lado y luego el del otro para ir dando estabilidad a la estructura. Tomamos el listón que va a ir en la parte superior y lo sujetamos con un precinto o uno de los dos lados, para ir dando la forma, pero no lo sujetamos fuerte para luego poder corregir la posición. Repetimos el mismo procedimiento del otro lado, y también sujetamos el listón superior del otro extremo. Como podemos ver, la estructura ya empieza a tomar forma, solo es cuestión de ir asegurando cada listón
hasta terminar. Cabe destacar que hay que tener cuidado con la distancia entre cada uno e intentar sujetarlo lo mejor posible a la tierra, para dar más estabilidad. Yo primero ubiqué todas las piezas en su lugar antes de asegurarlas. Viendo que todo está en orden, solamente queda fijarlo. Ya terminamos el entutorado, como se puede observar todo está perfecto. Lo único que nos queda es hacer el trasplante. Como siempre, el trasplante es algo muy sencillo. Como pueden ver, aquí tengo un plantín de frijol. Sus raíces se encuentran bien desarrolladas y, como les dije, lo ideal es entre 10 y 15 centímetros para trasplantarlo bien. El video está en cámara acelerada para ahorrar tiempo, pero quería aclarar algunos detalles. Yo te recomiendo plantar de 2 a 3 plantas por cada tutor para evitar el desperdicio en caso de que uno falle. En mi caso planté 2 en cada uno. También quería aprovechar para hablarles que debido a la situación actual, en un par de semanas planeo hacer un video con materiales sencillos para hacer un huerto vertical, que cualquiera pueda hacer en su casa y seguir el paso a paso. La idea de este huerto vertical es distraerse un poco de la situación y, como les decía, algo accesible para todos. Ya sea tengas un espacio en tu huerto o un espacio en un balcón y con materiales fáciles de conseguir. Así que si te gusta la idea, estate atento. Con esto hemos finalizado esta parte. Recuerden que siempre después de trasplantar es importante un buen riego. Como pueden ver, así quedó el trasplante y la estructura terminada. Ahora dejaremos pasar un par de semanas para ver cómo se desarrollan los frijoles. Ya han pasado 2 semanas y, como pueden observar, los frijoles se encuentran perfectos. Solo es cuestión de tiempo para que vayan trepando lentamente por los tutores en forma de enredadera. Bueno, eso es todo en esta edición. Como pueden ver, vimos cómo germinar y sembrar frijoles y cómo hacer un sistema de tutores para ellos. Bueno, si te gustó este video, te invito a que le des manito arriba y compartas. Si nos estás viendo por YouTube, dale a suscribir, o si nos ves desde Facebook, te invito a darle a seguir. Bueno, si te gusta el contenido de este canal, estate atento y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.